Muy buenas a todos, nos encontramos aquí en Inglaterra ahora mismo delante de la Torre de Londres o las Torres de Londres. Os estaréis preguntando ¿por qué me traes a mí este sitio de Inglaterra con la cantidad de sitios chulos que tiene Inglaterra? La Torre de Londres tiene más de 1000 años de historia, pues vamos a encontrarnos habitaciones que han tenido monarcas aquí, que han guardado hasta animales exóticos. Han habido ejecuciones de, por ejemplo, de Ana Bolena, o incluso el William Wallace, el maravilloso y famosísimo William Wallace, murió aquí. Y por si os gustan las joyas, recordaos que aquí están las joyas de la corona, en la sala más famosa. No son las joyas de la corona, sino una corona que se llama la de San Eduardo y la corona imperial del Estado. Por estas cosas os voy a traer aquí a las Torres de Londres. Si sois amantes de los diamantes, aquí se encuentra el diamante más antiguo del mundo llamado Koh-i-Noor y el más grande, la estrella de África. Mirad, entrando al castillo de las Torres de Londres, ya vemos una muralla súper bonita, súper bien hecha. Y si os fijáis, tiene las típicas peculiaridades de lo que tiene una muralla. Arriba, si veis esos huequitos, esos son huecos de defensa. Normalmente lo utilizaban los arqueros para defender y tener ahí una protección y poner el arco en ese huequito de defensa. O tirar aceite hirviendo si habían llegado hasta la muralla. De igual manera, tienen esos huequitos con forma de cruz, que era exactamente para lo mismo. O sea, tenían unos asentaderos en la muralla y ahí pues te defendían para que no llegaran a traspasar ni superar la muralla. Esta es la parte externa de la muralla, que ahora vamos a ver cómo es por dentro. Mira, ahí tienen hasta un Bifite Shop, bueno, la tienda de souvenirs que se pueden ver. Pero vamos a ir hasta allí, hasta el fondo, porque parece ser que hay un audioguía. Os quiero presentar y enseñar cómo es 100% las Torres de Londres y sobre todo quiero enseñaros cómo es lo del tema de los diamantes. Me ha sorprendido mucho que aquí está el diamante más antiguo del mundo y sobre todo el más grande del mundo. Me parece increíble que esté en este palacio llamado las Torres de Londres porque no lo conocía. Vamos para allí. Este primer punto que estáis viendo es muy curioso porque, como podéis ver, esto es un palacio inexpugnable en la época, ¿vale? Y aquí, si os fijáis, es como la puerta en la que entran los barcos y es un punto, digamos, vulnerable del palacio. Por ahí viene el río Támesis y por ahí subían hacia el palacio, hacia la Torre de la Sangre, que ahora os explicaré un poquito más cómo funciona. Pero para que veáis un poco esta zona, era la zona donde venían los embarcaderos o donde quería gente entrar a ese palacio. ¿Qué pasa? Estaban muy fuertemente protegidos, si os fijáis ahora por los saeteros, los que os he enseñado antes, que son las rendijas esas para proteger a la gente que entraba ahí. Cuidado, para ver que si eran gente que quería venir a comerciar con el rey o no, ¿vale? Y fijaos los saeteros, y detrás de los saeteros, aquí os han puesto como una imagen, estaban los arqueros protegiendo siempre a ver quién es el que entraba a ese punto vulnerable del castillo. Se llama la Puerta de los Traidores simplemente porque aquí, cuando venía algún traidor o alguien que traicionó a la corona, como fue Reina Bolena, que 3 años antes fue coronada y después la acusaron de traición, lo traían por aquí para que todo el mundo viese su entrada como traidora y estuviera siempre fuertemente custodiada hasta que llegara al palacio de su juicio. Esto de aquí que estáis viendo son los aposentos del rey Eduardo I. Estamos en el año 1300 y en la misma, se llama el Palacio Medieval, donde estamos ahora, justo encima de la Torre de los Traidores hay unos aposentos y aquí esta habitación que os estoy enseñando era la habitación de donde residía más o menos cuando venía, que no venía mucho, venía unos poquitos días solo y se iba, para ver que todo iba bien, rey Eduardo I. Toda esta decoración que estáis viendo aquí de estos aposentos lo hizo la esposa de Eduardo I, así que tenía buen gusto y la verdad es que parece hasta la cama cómoda, si os fijáis. La cama, para ser el año 1300, se veía muy cómoda y la decoración era bastante chula. Para ser el año 1300 esto sería el lujo más alto que había, para que vierais una habitación de un rey.
esta zona de aquí está muy bien porque era la parte lateral de la alcoba por donde nos hemos ido. Y esta parte de aquí es donde estaba el trono, donde él imagino que se sentaría para sentirse más rey. Es un trono dorado bastante feo, de madera, como estáis viendo. Pero bueno, imagino que ese sería el trono donde se sentaría para tomar alguna decisión en la época en la que él vivía. Y justo delante, es curioso, porque delante del trono, fijaos, delante del trono tenía el reposadero ahí, donde él se ponía a rezar para que su Dios y tuviera siempre un amparo celestial contra las guerras continuas que estaba luchando contra Gales y Francia y los diversos enfrentamientos políticos de la época. Así que bueno, esa es la alcoba y justo al lado ya se venía aquí, se sentaba en el trono y empezaba a rezar todo lo que pudiera porque en esa época estaba jodida la cosa. Incluso había traiciones y cuenta la leyenda de que algunos reyes se los encontraron aquí y murieron por melancolía, decían. Pero en realidad luego los encontraban llenos de sangre y habían sido por apuñalamiento o envenenamiento. Así que ese era un punto muy vulnerable, el tema de rezar ahí, porque muchos los mataban y luego decían que habían muerto por melancolía y por eso los encontraban rezando. Así que cuidado. Aquí esto, imaginaos en la época que estaría lleno de gente, de mercaderes probablemente por el castillo, lleno de jolgorio y alegría. Ahora hoy en día está todo libre, no hay nadie, pero bueno, tenéis que haceros una imagen de recrear aquí emoción e historia porque esto era lo que era el interior del castillo y justo de allí se salía de los aposentos del rey. Por aquí pasaba el rey, ¿vale? De castillo en castillo, él veía todo lo que tenía que ver desde el Támesis aquí y entraban. Si os fijáis, ahí debajo, que no se ve, ahí debajo estaba la entrada de los traidores, por donde entraban los barcos, y aquí tenía el pasillo aquí estaban los tiradores, desde aquí, desde las saetas, los saeteros, y el rey. Ese precioso edificio que veis ahí es la gran famosa Torre Blanca. Es un edificio pues que está hecho en homenaje a Guillermo el Conquistador y si os fijáis está bastante blanca. Cuando perdía el color la volvían a encalar, ¿vale? Con cal para volverla a poner blanca y que llamase la atención a todos los londinenses. Si os fijáis, allí estaba el palacio donde estábamos antes, allí vivía, bueno, digamos el rey, pero la Torre Blanca es donde estaban las armerías, donde ahora veremos a lo mejor una de las armaduras que utilizaban los reyes o los grandes armeros, ¿vale? Y desde ahí pues veían todo Londres y los londinenses también veían esa maravillosa Torre Blanca que era como un símbolo de poder y defensa para todos los londinenses, así que era algo omnipotente para aquí. Vamos a ver lo que es un poquito la Torre Blanca, las cuatro cositas y las armerías que había dentro. Mirad, para que os hagáis una idea, estas son las armas que utilizaban en la época, normalmente eran alabardas o picas, en la época se utilizaban mucho lo que eran las batallas a caballo, y si os fijáis ahí tenéis alabardas o picas, y las armaduras, fijaos cómo eran, esto es a lo mejor de un niño pequeño, pero bueno, aquí pone el rey Carlos II, ¿vale? Eran armaduras de metal, eran metálicas y probablemente serían difíciles de moverte con este tipo de armadura, igual que esta, ¿veis? Esta es el linaje de Carlos, pero fijaos cómo eran, ahí tiene una super espada estilo videojuego, una espada que medía más que él, pero estaban muy bien protegidas. Pensad una cosa, esto eran armaduras, mira, fijaos todas las armaduras que tenían aquí, esto era la armería, ¿vale? Todas las armaduras que podías tener aquí en la Torre Blanca, donde venían aquí los soldados en caso de defensa y se ponían a armarse para defender el castillo. Pensad una cosa, puede parecer una tontería el tema de que dices solo con este tipo de ropaje metálico ya te protegían, pues sí, solamente en la época solo había como muchas flechas y algunas piedras o lanzarrocas que con eso, el ropaje que tenían metálico sí que les impedía moverse, pero les protegía para todo el armamento que había en esa época, no había nada más que flechas de fuego y prácticamente lanzarrocas, así que este tipo de armadura sí que les impedía mucho la movilidad, pero les protegía para todas las armas más chungas que había en la época y el rey siempre iba protegido al máximo. Luego ya los soldados pues tenían algún punto débil, pero está muy bien el hecho de que tuvieran este tipo de armaduras. Ha sido difícil porque no he podido grabar todo lo que tenía que ver con las joyas de la corona, estaba totalmente prohibido, pero os he podido también, a ver si habrá salido bien,
tomar algunas imágenes de las joyas de la corona. Os quiero explicar por qué se les llama la joya de la corona y cuál era el protocolo que tenían que seguir cuando a un rey lo transformaban en, digamos, gobernante. Las joyas de la corona, como podéis ver, hay primero una cuchara ungitoria con un botecito de oro. Eso era cuando el arzobispo lo quería hacer rey. A partir de ahí le daba 5 joyas. Todas esas joyas declaraban al rey gobernador. Hoy en día se siguen utilizando, probablemente habréis visto muchas imágenes de la reina de Inglaterra con la corona o con algún anillo o con la bola de metal llena de diamantes. Y bueno, esto era lo que os quería enseñar. La Torre de Londres tiene cosas muy bonitas como castillo, las joyas más grandes del mundo y el diamante más grande del mundo está aquí en la Torre de Londres. Y hasta aquí me despido. Un vídeo interesante. Si venís a Londres tenéis que venir a ver las Torres de Londres, veréis mejor, mucho mejor que lo que os he podido enseñar yo, porque es totalmente prohibido. Me han echado la bronca, casi me quitan las cámaras y casi me voy a las cárceles aquí de Torre de Londres empresado y casi me voy a la porra, casi no vuelvo a España. Pero os quiero mucho, nos vemos en el siguiente vídeo, que será seguro fabuloso por Londres. Os quiero, chao.